the day of Pentecost. Jesus says, wait for the Holy Spirit. And the Holy Spirit came to the house and flowed. Hallelujah. With the fire, Yes, Lord. with the wind, with the tongues. Yes, I Lord. pray in the name of Jesus that the tongues, that the Holy Spirit, that the fire came over you, inside Yes, you, and you can not be the same person when you came to this place. Lord, Yes. in the name of Jesus, if you want to, this is your process with the Lord. Stand in your hand and say to the Lord, awaken me, revive me, revive me. Mientras adoramos al Señor, oh, levanta, 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 levanta tu clamor. Say to the Lord, say to the Lord, say to the Lord, only Him can do the job inside us to transform our life. So you want to transform your life. Santo, 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 santo. Habrá alguien que puede decir santo. Santo Jesús. Say holy, Aleluya. holy, Aleluya. holy, Aleluya. holy is the Lord God. Digno y santo. Worthy and Digno y holy. santo. Worthy and holy. Te adoramos. We worship Te you. adoramos. Te buscamos, We Dios. seek you, Con un God, corazón sincero. with a sincere Con heart, toda nuestra mente. with all our Con minds, todas nuestras fuerzas. with all our Con strength, todo nuestro corazón. with all our heart. Y tú has prometido You have que te promised dejarás encontrar that we would find por aquellos que te buscan if we seek you con un corazón sincero. with a sincere heart. Gracias, Dios, Thank you, por Lord, venir a nuestro encuentro for coming to our rescue mientras te adoramos. while we worship you. Aleluya.
Praise Jesus. Thank
As the Spirit is moving over the water. Spirit, come move over us. Come rest on us. Come rest on us. Take my heart now. I'm here and I know you are with me. I'm here and I know
Praise God. Yes. Is he your heart's cry? Yes. It's when we finally realize that nothing we strive for in this world truly satisfies, that we can finally say, you are all that I want, and I am so happy when I have you. You can be seated. Are you can stand up You can again? stand up once more. And now you can sit down now. Amado Dios, Dear God, tu palabra creó los cielos y la tierra. your word created the heaven and the earth. Tu palabra lo llenó todo. Your word filled everything up. Tu palabra estableció tu propósito Your word established our purpose en todo lo que fue creado. in everything that was created. Y nos presentamos con humildad delante de ti And we present ourselves in humility para pedirte, to ask you, declara tu palabra sobre declare your nosotros. word over us. Crea lo que tenga que ser creado. Create anything that needs to be created. Ordena lo que debe ser ordenado. Ordain anything that needs to be ordained. Y haz que tu propósito, And make that your purposes, al enviar esta palabra, as we send this word, sea entendido, will be understood, sea recibido will be received por cada uno de nosotros by each and every one of us, y que sea cumplido and it may come to pass de acuerdo al deseo de tu corazón. according to the desires of your heart. Así lo pedimos puestos de acuerdo And as we get in one accord, en el nombre de in your name, Jesús. Jesus, Bendito y precioso nombre de Jesús. blessed name of Jesus. ¿Habrá alguien que pueda darme un grito de júbilo Is there anybody here that can shout y with joy declarar gloria a and Jesucristo? declare glory to Jesus? A la una, At the count of a one, las at dos, the count of two, a las at the tres. count of three. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria, 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 gloria. Dale gloria al Señor. Grande es el nombre de Jesús. Great is the name of Y Jesus. ante Él se doblará toda rodilla And before him every knee shall y bow, toda lengua confesará and every tongue will que confess Jesucristo es el Señor. that Jesus Christ is Lord. Pero no solo las personas lo harán. But not only people will do it. La palabra dice que Él tiene un nombre It says in the Bible that he has a name que es sobre toda cosa que se nombra, that is above all names that is named en los cielos y en la tierra. in heaven and in earth. ¿Qué nombre tiene eso que te está obstaculizando el camino? What's that's being an obstacle in your path? Porque comienzo con una buena noticia. Because I got good news for you. Se va a someter It's going to be submitted bajo el nombre de by the Cristo. name of Jesus. Y vas a ver And you're going to see la victoria de su poder. the victory of his power. Si alguien lo cree, dígale And you believe it, gracias. say thank you. Thank you. Se puede sentar. You may be seated. Se puede parar. Era broma, I mean, it was a joke. Just stand up. I tried to do a joke. La voz del Espíritu Santo. The voice of the Holy Spirit. ¿Cuántos entendieron que necesitamos escuchar al Espíritu How Santo? many of you understand that we have to listen to the Holy Spirit? Así que muchos de ustedes tal vez se preguntan, Many of you might be asking yourself, ¿cómo oír al Espíritu Santo? how can I hear the Holy Spirit? ¿O cómo oír la voz de Dios? How can I hear the voice of God? Oír a Dios es una de las cosas más extraordinarias Listening to the Word of God or the voice of God is something super extraordinary que podemos experimentar en la vida. that we may be able to experience in our lives. ¿Quién nos permite oír a Dios? Who allows us to hear God? El Espíritu The Santo. Holy Spirit. Él es la voz. He is the voice. Él es quien capacita He is the one that gives us the knowledge en nuestro espíritu interior in our spirit internally para escuchar los sonidos celestiales, to be able to hear the celestial spirits, para recibir mensajes que salen del trono de Dios para nosotros to be able to receive the messages that come straight from the throne of heaven y para el mundo entero. and for the whole world. Escuchar al Espíritu Santo To hear the Holy Spirit es escuchar a alguien is to hear someone que con su voz that with his voice de mando
will declare, comanda las huestes celestiales. and that he commands the armies of heaven, Es escuchar al creador de todas las cosas. is to hear the creator of all things. Es escuchar al que gobierna el universo. It's the one that governs the whole universe. Es escuchar al que resucita a los It's muertos. to listen to the one who revives the dead. Entonces le pregunto, And then I'll ask you, ¿habrá alguien más importante que escuchar en esta vida is there anyone more important for you to listen to in this life que al Espíritu Santo? than the Spirit? La mejor manera de vivir la vida The best way for you to live your life es escuchando a aquel is listening to Him que con su voz that with His voice creó todas las cosas. created everything. Si Él es capaz de crear el mar, If He was able to create the seas, si es capaz de crear los cielos, if He was able to create the heavens, ¿qué no podrá hacer el Espíritu Santo en tu vida what can the Holy Spirit do in your life si tú recibes lo que Él habla? if you receive what He speaks to you? La manera de conectar con el Espíritu Santo The best way for you to connect or plug into the Holy Spirit es entender cómo Él opera. is to understand how He Y operates. la primera referencia que tenemos en la Escritura And the first reference that we have in the scriptures está en Génesis 1:3. is in Genesis 1:3. Dice: en el principio In the beginning, creó Dios todas las cosas, God created everything, los cielos y la the tierra. heaven and the earth, Y la tierra estaba desordenada y vacía. and the earth was void, Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. and the darkness was upon the The face of the water. the The deeps. face of the deeps. Y el Espíritu de Dios And the Spirit of the Lord se movía sobre la faz de las aguas. was moving above the waters. Y dijo Dios: And God said, sea la luz. let it be light. Y fue la luz. And there was light. Y vio Dios que la luz era buena. And then He saw that the light was good. Y separó la luz de las And He tinieblas. separated the darkness from the light. Y eso nos da una revelación poderosa. And that reveals something very powerful. Recuerda que el primer paso es entender quién es Dios. Remember that the first step is to know who is God. Elohim, Elohim, el creador de todas las the cosas. creator of all things. El origen de todo lo que vemos. The origin of everything that we see. Y de todo lo que somos. And everything that we are. Ese acercamiento a conocer a Dios Is to get closer and to know God. y experimentar a Dios And to have an experience of Him. viene a través de escuchar su voz. It comes by listening to Him speak. Entonces dice la palabra So the word says, que cuando había vacío, where there was emptiness, el Espíritu comenzó a moverse. the Holy Spirit began to move. Cuando había desorden, Where there was disorder, disorder, el Espíritu Santo comenzó a the moverse. Holy Spirit started to move. Y cuando el Espíritu comenzó a moverse, And when the Spirit began to move, ya no había vacío, there was no longer an emptiness. ya no había tinieblas. There were no longer darkness. Comenzó a moverse It began to move. y mientras se movía, And as He moved, decretó la luz. then He created light. Y cuando decretó la And luz, when He created light, automáticamente automatically, las tinieblas the darkness fueron reemplazadas, disappeared, separadas. separated. Eso es lo que hace la voz de Dios en tu That's what vida. the voice does in your life. Cuando el Espíritu Santo trae la voz de Dios a tu vida, When the Holy Spirit brings His voice into your life, Él va a llenar el vacío, He's going to fill up the Él emptiness. va a quitar el orden, He's going to take the disorder out. Él va a entrar a hacer que todo entre en movimiento. He's going to make everything make a movement in your life. Cada movimiento celestial Every movement that you have that is a celestial movement, trae un movimiento en la tierra. it makes a movement on the earth. Pero ¿cómo se provoca un movimiento celestial? How do you provoke that celestial move? ¿Cómo se provoca en el trono un movimiento How celestial? do you provoke that celestial move on the throne? Lo provoca Dios a través del Espíritu, It is provoked by the Holy Spirit. a través de la voz del Espíritu. Diga conmigo la voz del By the Espíritu. voice of the Spirit. Say by the voice of the Spirit. Cuando Dios trae la voz del Espíritu, When God brings the voice of the Spirit, cuando es desatada su voz, when it is unbind or released, comienza una creación nueva, a new creation is began. comienza una
comienza el plan de Dios The plan of God a establecer el cielo en la tierra. begins to be the heavens starts creating here in earth. Así que la primera razón So the first por reason la que necesito escuchar al Espíritu de Dios that I need to listen to the Spirit of God es porque es Dios. is because He's God. La segunda razón The second reason, es porque no va a haber movimiento celestial en mi vida there won't be a movement, a celestial movement in my life hasta que yo escuche until I hear al Espíritu Santo the Holy Spirit y Él comience a manifestarse. and He begins to be manifested. Él habla, He speaks. comienza a cambiar, Things will change. Él se mueve He moves. y cuando vuelve a hablar, And when He speaks again, nada de lo que era nothing that was there se queda igual. will remain the same. ¿Está conmigo? Are you following? ¿Qué necesitamos? What do we need? Un oído entrenado. An ear that will be sharpened to. ¿Cuántos quieren oídos para oír? How many of you have ears to hear? Hagamos esto dinámico en el Espíritu. Let's do this dynamic in the Spirit. Póngase las manos sobre sus oídos, Put your hands on your ears, las dos manos, both of your hands, y con fe, and with faith, pídale a Dios ask God un oído abierto, that God will open your ears, que sus oídos sean abiertos that your ears will be open a partir de esta hora. from this hour. En el nombre de In the Jesús, name of Jesus, declaramos we declare que no habrá sordera there will be no theft de ninguna clase of any kind para ninguno de for nosotros. any of us. Declaramos We declare oídos abiertos open ears para recibir a la voz de Dios, to receive the word of God or the voice of God, para escuchar lo que el Espíritu está diciendo. to hear what the Spirit is saying, Y declaramos to declare que estamos listos that we're ready para ser to be entrenados trained. en el nombre de In your name, Jesús. Jesus. ¿Cuántos están listos para ser entrenados? How many of you are ready to be trained? Mire a alguien y dígale, tú, Dios te trajo hasta aquí Look to someone and say, did God bring you here? para ser entrenado, Or God brought you here to be trained? para ser entrenado. To be trained. A veces venimos a una conferencia Sometimes we come to a conference y pensamos que todo va a suceder en el tiempo de la conferencia that everything is going to happen in the time of the conference. y no And we entendemos don't understand que nosotros nacimos después de 9 meses. that we were birthed after 9 months. Nosotros caminamos después de 9 We meses. walked after 9 months. ¿Están entendiendo? You understand? En el espíritu In the Spirit, hay un proceso. there's a process. Entonces hay que entender So you have to understand que cuando venimos a este tipo de evento, that when we come to this kind of event, Dios simplemente está poniéndonos en on. God is only just turning us on. Mire a alguien y dígale, muchos han estado pagados. Many of us have been shut down. Can you tell someone and say, many of us have been shut down? Pero Dios te trajo para ponerte en on But God has brought you to turn on that con el switch Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Un oído entrenado, Training that ear, un oído entrenado. an ear that's trained. Quiero que sea la segunda meta. Ayer hablé con los líderes y dije, la primera meta I want that to be the second goal Okay. of this church is to train your ear. I spoke to the ministers yesterday that the first goal La primera meta es autoliderarte. is to have auto self-leadership, Para tomar las riendas de tu vida. to take reins of your life. Este 2026 This 2026, para ti no puede ser igual. it cannot be the same for you. Este es el año que Dios apuntó This is the year that God has for you a una transformación en tu vida. for a transformation in your life. Entonces la segunda And the second goal es tener un oído entrenado. is to have a sharpened ear, Es escuchar la voz de Dios. to hear the voice of God. Pero ¿cómo cultivo un oído entrenado? But how do I do that with my ear? ¿Cómo logro esta meta? How do I accomplish this goal? Se lo contestaré I'm going to answer that today. mediante una relación activa con el Espíritu Santo. You must have a relationship, active relationship with the Holy Spirit. Cada vez que usted lo hace, Every time that you do that,
está preparando el escenario correcto, You're preparing the right stage, la base sobre lo que sucederá, lo que Dios quiere entregarle. the right foundation that God wants to give to you. Hay muchas razones por las cuales There's a lot of reasons why. es necesario una relación. It's the reason that you need to have a relationship with God. ¿Dónde están los que están en relación de pareja? How many of you have a relationship with a partner? ¿Y cuántos de ustedes han comenzado a conocer a su pareja al punto And many of you have start to learn your partner to such level que su pareja ya no tiene mucho que hablar? that your partner doesn't have too much to say to Y you, ya usted sabe lo que le diría. and you know what their response is going to be. A veces es como una grabadora aquí detrás. Many times it's like a recorder behind your back. Quiere decir que a través de la relación It means that according to the relationship que nosotros tenemos con el Espíritu Santo, that you have with the Holy Spirit, vamos haciéndonos sensibles we become so sensitive a la voz del Espíritu to His voice, y nos vamos familiarizando con Él. and we become familiar with Him. No solo con el sonido de su voz, Not only with the voice, the sound of His para voice, reconocer cuando la frecuencia celestial suena, not only to recognize when the frequency of the heavens are going off, sino también but also para saber el contenido de lo que Él diría. to know what He would say at the time. Cuando oímos a Dios, When we hear God, nos volvemos una réplica de la voz de Dios, we become a replica of His voice, que es el Espíritu Santo. the Holy Spirit. Y es la única manera And it's the only way de poder entrar en lo profético. that you can enter into the prophecy gifts. Nadie que no tiene una relación If you don't have a relationship, profunda con Dios, deep anybody relationship with God, podrá entrar en lo profético. you cannot enter into being a prophecy. Es la puerta. It is the door. ¿Está conmigo? Are you with me? Entonces nos volvemos voces de Dios, So we become voices of God, voces de luz para el mundo, voices of light to the world, estableciendo con autoridad establishing with authority sobre la tierra over the earth lo que oímos del Espíritu Santo. what we hear from the Holy Spirit. Cuando tomas las palabras del Espíritu Santo When you take the words of the Holy Spirit y entonces comienzas a establecer esa frecuencia en la tierra, and you establish that frequency in the earth, su presencia viene a respaldar la palabra. His presence will come and back up His word. Porque sus palabras son la fuente. Diga conmigo la palabra de Dios. Because the word is the fountain. Say with me, the word of the Lord Es la fuente para sus hijos. is the fountain for His kids. Y a veces pensamos en la palabra de Dios And sometimes we think of the word of God. y por supuesto la Biblia es la palabra de Dios. The Bible is the word of God. Pero como Dios no murió pero resucitó, And because God died but resurrected, Él sigue hablando. He keeps on talking. Él sigue hablando. He keeps on talking. Y cómo nos habla And how He talks, a He través speaks to del us. Espíritu Santo. He speaks to us with the Holy Spirit. Escuchar lo que Dios dice To hear what He says bendice tu vida, blesses your life. empodera tu vida, It enriches your life. te capacita para cumplir el destino que Dios planeó para ti. It gives you the knowledge to you to fulfill your destiny. Cuando nosotros vemos en Génesis 41:38 When we look at Genesis 41, la vida de José, the life of Joseph, nos damos cuenta de que José no era alguien diferente, we see that Joseph wasn't something different. era un hombre común. He was a common man. Pero dice la palabra que Faraón dijo, But Pharaoh said, ¿acaso podremos encontrar a otro hombre como este? "Can we find a man like this one? ¿Cuántos quieren brillar así? How many of you want to shine like that? ¿Acaso podremos encontrar a otro hombre como este? Can we find another man like that?" Pero termina diciendo, But he finishes saying, en quien está el Espíritu de Dios. "In whom the Spirit of God is." ¿Cuál era la fuente de poder Where is the fountain of power de la vida de José? of Joseph? Tal vez Faraón no entendía, Probably Pharaoh didn't understand, pero reconocía que la sabiduría, el poder
But he recognized that the power que and the tenía knowledge José, and the wisdom that Joseph had, la revelación sobrenatural, the revelation that he had that was lo overnatural que él cargaba, of what he had no venía de él. wasn't coming from him. Él cayó en cuenta y dijo, He was able to recognize eso solo proviene de that Dios. only comes from God. Eso solo proviene de That Dios. only comes from God. Y si me estás entendiendo, And if you understand me, lo que digo es que tú y yo tenemos que ir a un nivel de vida we have to go to a level of life donde la gente ya no nos vea a nosotros, where people don't even see us, que pueda ver al Espíritu de Dios that they can see the Spirit of y que God. pueda reconocer que el Espíritu de Dios And that they can recognize that the Spirit of God es la fuente de poder sobre nuestras is vidas. the fountain of power in our lives. José no era especial, Joseph was nothing special. lo especial es el Espíritu Santo sobre él. The special part of it, he was a, Pero ¿qué era lo que José tenía? but what did Joseph have? José tenía dos cosas. Joseph had two things. Él tenía relación con He Dios. had a relationship with God. Él escuchaba a Dios hablar. He would listen to God speak. Lo escuchó en la noche mientras dormía. He would listen to him while he sleep. Recibió un sueño He received dreams. y supo que provenía de And Dios. he knew he was coming from the Lord. Lo vendieron como esclavo. They sold him as a slave. Y mientras no tenía nada, And when he thought he didn't have anything, todavía él sentía que Dios estaba con él. he knew that God was with him. Porque lo arrancaron de donde él estaba abruptamente. Because they tore him out from where he was violently. Pero nunca lo pudieron separar de Dios. When they couldn't separate him from God. Porque cuando tú tienes relación con Dios, Because when you are in relationship te with God, pueden suceder things cosas. can happen to you. Tu piso se puede sacudir. Your floor might be Pero stumbling. mientras tú no lo sueltes a But you Él, don't let go of him. mientras tú sigas As caminando long as con you keep on Él, walking with him, tú vas a estar bien. you will be Mire a su vecino y dígale, tú vas a estar You bien. will be alright. Tú vas a estar You will be bien. alright. Pero dice la palabra But the word says que lo metieron en la that cárcel. they put him in jail. Yo no sé cómo fue el 2025 para ti, I don't know how 2025 was for you. pero hemos estado viviendo años de Well, desafíos. we've been living some years of trials. Y a veces esperamos que terminen y comienzan otros. And we're like, please, Lord, let this year be done. And another one comes on. Si eres tú, mira a tu vecino y dile, alaba. Look at your neighbor and say, praise him. Pero dice la palabra que a José le pasó eso. It says the word that Joseph went through that. No es una promoción ir de la esclavitud a la cárcel. It's not a promotion to be from slavery to go to prison. Y cuando estuvo en la cárcel, While he was in prison, le dieron a cargo la cárcel. they gave him, charged him with the prison. Y hay una frase que se repite And there's a phrase that is repeated en la vida de José. in the life of Joseph. Dice, porque Jehová estaba con él. Because Jehovah was with him. Y él fue prosperado And he was prospered. porque Jehová Because Jehovah estaba con él. was with him. Y él fue promovido And he was promoted porque Jehová because Jehovah estaba con él. was with him. Y él no fue destruido And he wasn't destroyed porque Jehová because Jehovah estaba con él. was with him. Está conmigo. Was with him. Entonces, si tú tienes relación, So if you have no relationship, importa lo que venga en el it 2026, don't matter what 2026 may bring. tú vas a poder contar You can count on. y la gente va a poder comentar And the people will comment. lo que atravesó. Whatever he goes No lo through, destruyó he didn't destroy him. porque Jehová, Because Jehovah, porque Jehová because Jehovah estuvo is con él. with him. Amen. Pues dice que, pero la segunda cosa And the second thing es que José is that Joseph, en la cama, on his bed en la noche, at night, escuchaba a Dios. would listen to God. En la cárcel, In the prison, escuchaba a he Dios. was listening to God. Y nunca paró de escuchar. And he never stopped. Y porque no paró de relacionarse. And because he never stopped relating. Y no paró de escucharme. And he never stopped listening. Les cuento. Should I tell you? ¿Quieren que les Do you cuente? want me to tell you? Dice la palabra que vino It says the Faraón. word that Pharaoh came, Y Faraón tenía un problema. and Pharaoh had a problem. No sabía qué esperar He didn't know what to expect hacia adelante.
to go through. El mundo tiene un problema. The world has problems. El mundo no sabe qué esperar. The world does not know what to El expect. mundo está perdido. The world is lost. El mundo está en oscuridad. The world is dark. Y el mundo está esperando And the world is que waiting los hijos de Dios entiendan that the sons and daughters of que God ellos son understand los que cargan that we are the ones that la carry fuente de poder the fountain que of puede power, salvar, the fountain that que can puede save, liberar that can free, y que puede darles un futuro. that can give a future, No solo mejor aquí en la tierra, not only best in the sino un world, futuro eterno but an eternal en los future in cielos. heaven. ¿Y por qué estamos desafiados? So why do you feel challenged? Porque los hijos de Dios estamos desafiados. Why do we feel so challenged about this? Porque olvidamos seguir la We relación. forget to get relationship. Porque olvidamos seguir oyendo. We forget to listen. Pero José no había olvidado But Joseph didn't forget oír a to Dios. listen to God. Y cuando Faraón And when Pharaoh le dijo qué significaba, le preguntó qué significaba el sueño, When Pharaoh asked him what did that meaning of that dream, él le contestó, he answered, yo no puedo decir nada I can't say anything hasta que hable con Dios. until I speak to God. Si él dice algo, If he had said something, yo lo voy a escuchar I will hear y yo te lo diré. and I'll let you know. Y cuando él se apartó, And when he came separated, le pidió a Dios la interpretación. he asked God for the interpretation. Él aclaró, He made sure A that things were Faraón, clear. He made no sure se that trata de mí, he made sure that he told Pharaoh, it's not about me. se trata de la revelación divina. It's according to the revelation, the divine revelation. Él escuchó hablar a Dios He heard from God, y luego le dijo a Faraón, and then he said to Pharaoh, ¿quieres que te cuente? do you want me to tell you? Los cielos se abrieron para mí. The heavens were open for me. Mi Dios habló desde los cielos. My God spoke to me from heaven, Trajo a mí revelación. brought me some revelation, Y esta es la interpretación de tu sueño. and this is the interpretation of your dream. Y Faraón dijo, And then Pharaoh said, no hay otro hombre there's no other man como tú like you sobre el cual repose in which I can rest, el Espíritu Santo or that the Spirit rests, o el Espíritu de Dios. or the Spirit of God. ¿Está conmigo? Are you with me? Hay dos cosas poderosas que te pueden suceder. There's two powerful things that can happen. Caminar con el Espíritu Santo, Walking with the Spirit, que significa que Él reposa en ti, it means that He abides in you or is in you, habita en ti that He lives in you y obra dentro de ti. and works through you. Pero hay más. But there's more. Toque a alguien y dígale, hay más. Touch someone and say, hey, there's more. La segunda cosa Secondly, es ser dirigido is to be directed por la or voz guided del Espíritu Santo. by the voice of the Spirit. Si tú permites que el Espíritu Santo If you allow that the Holy Spirit dirija tu vida desde hoy en adelante, guide your life from now on, si te propones como la meta más alta este 2026, if you make a proposition that is from now, escuchar lo 2026, que Él tiene que to decirte hear the voice of God acerca de todas las cosas about everything that is in you, in your life in your life, y todos los días, every single day, yo te aseguro que tu vida será transformada. I assure you that your life will be completely transformed. Cuando el Espíritu de Dios nos habla, When the Spirit of the Lord speaks to us, cuando el Espíritu de Dios reposa when the Holy Spirit abides in us, sobre nosotros, over us, todo cambia. everything changes. ¿Cuántos han creído en Jesucristo? Who believes in the Holy Jesus? Si tú no has creído en el Señor Jesucristo, entonces hoy yo te llamo. If you have not believed in Jesus Christ, I'll call for Este you. es tu día. Today is your day. Dios preparó esto para ti. God has prepared this for you. Si tú te has distanciado del Señor, If you have separated yourself from the Lord, ven de regreso. come back. Si tú estás en el Señor, If you are in the Lord, el Espíritu está en ti. the Lord is in you.
Y tal vez te has preguntado And maybe you have asked yourself, cuáles son la razón de las trabas en mi vida. what are the reasons why I have all these trials in my life? Necesitas escuchar You need to hear la voz del Espíritu the Santo. voice of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. What is the import? I'm thinking in English. Thank you. I tried. But I didn't know too much, so. ¿Cuál es la importancia de oír la voz de Dios? What's the importance of listening to the word of God or the voice of God? Lo número uno que te enseñé Number one, for him to teach you. es que vas a tener acceso It's for you to have access a lo que se está hablando en el trono. of what's being spoken in heaven. La segunda cosa Secondly, que hablamos es que Él va a traer orden that he En will tu vida. bring order to your life. y va a activar un movimiento And it's going to activate a para que movement todo sea alineado for everything to be in an alignment a como Dios quiere. according to what God wants. En otras palabras, cuando llega la revelación In other words, when God starts revealing himself, que llega a través de la voz del Espíritu Santo, that comes through the word, the Holy Spirit, con ella viene una transformación. a transformation comes with that. Pero quiero aclararte, But I want to make it clear, si tú oyes la revelación if you hear the revelation que carga el poder y la intención de Dios that is carried by the power and the intentions of God de transformarte, to transform you, pero tú no obedeces la revelación, but you don't obey what he is revealing to you, no vas a ver los you resultados. won't see any results. Juan 7:17 Juan 7:17. dice: el que quiera hacer la voluntad de It Dios says that whomever wants to do the will of God la conocerá. will get to know it. Entonces yo necesito decidir I need to decide. si yo quiero conocer I need to decide if I want to la get to know voluntad de the Dios will of God para mi vida. for my life. Y cuando Dios la hable, como le ha hablado a muchos de ustedes esta mañana, And when God speaks to you, as he has spoken to many of you this morning, tú tienes una decisión que hacer. there is a decision for you to make. ¿Vas a obedecer? Are you going to obey? A veces Many times decimos, Dios habló, we say God spoke, pero no vi lo que Dios habló. but I didn't see what he said. Y miramos a Dios y decimos, hey, And we look at God and say, hey. pero la verdad es But the truth is que la mayoría de las veces that the majority of the times, Dios sí habló. God did speak. Es solo que nosotros It's only that we fallamos en obedecer, fail to obey. fallamos en creer, We fail to believe. fallamos en We alinearnos. fail to come in accordance with him. Y se fue el tiempo, And the time has run out, pero but hay un punto que no quiero dejar. there is a particular thing that I don't want to miss. ¿Cuál es la razón What is the reason? por la que las promesas abundantes de Dios That the many promises from God, a veces no se están manifestando, they're not coming into manifestation. no están siendo una realidad They are not becoming reality en la vida de los hijos de Dios? in the lives of the sons and daughters of God. Mire a su vecino y dígale, Look at your neighbor and say, hey, Dios no es el problema, God is not the problem. nosotros somos. We are. Aleluya. La Biblia dice así en Romanos 8:32. The Bible says in Romans 8:32, ¿Cómo no nos dará con Jesús todas las cosas? Dice, Dios mostró su favor hacia nosotros. how will he not give us everything? God Dios mostró su favor hacia nosotros gave us favor to us hasta el punto que dio a su propio Hijo to the point that he gave his only begotten son para que muriera to die por nosotros. for us. Siendo así, Being that, ¿cómo no nos dará will he not give us junto con Él with him todo lo que Él tiene? everything that he has?
Dígale a alguien cuál es el problema. What is the problem? Say it to your neighbor. El problema no es Dios. It's not God. Dígale a alguien, Tell someone. el problema The problem no son tus is not your ex. exparejas. It's not your ex. El problema The problem no es tu familia. is not your family. El problema The problem no son las is not circunstancias. the circumstances. Si eliminamos todo If we eliminate everything, lo que normalmente tú acusas the things that you point out como to causa as the cause de tu estancamiento of your being stuck o insatisfacción or o insatisfaction como sea que tú le llames, or whatever you're calling it, entonces ¿quién queda? then who is left? Entonces, Then uno de los desafíos one of the challenges es entender is for you to understand que Dios no tiene problemas para crear, God doesn't have a problem creating. Dios no tiene problemas para cumplir su palabra, God has no problem to make His word come Dios no true. tiene problemas para sanar tu enfermedad, God has no problem healing you. Dios no tiene problemas para romper las ataduras de tus vicios o de God tus has patrones no problem destructivos. destroying all your addictions. Addiction. Dios no tiene problema God has no problem en sanar tu herida del pasado. to heal your past and your hurt from your past. Dios no tiene problema de hacerte avanzar hacia adelante. God has no problem advancing you. El problema lo tenemos The nosotros. problem is within us. Pastora, ¿qué quieres decir? What do you mean, Pastor? Así como les dije que podemos tener una identidad distorsionada, Just as she said before, our perspective of ourselves can be distorted. asimismo nuestra mentalidad. That same way our mentality can be distorted. Yeah. Thank you. She gonna preach? Y por eso a quien más tú necesitas, And that's why the person that you need the y yo most, necesito, and she needs, es al Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Le quiero explicar esto, I want to explain this to you porque Él es Dios. because He is God. Cuando Él habla, When He speaks, es capaz de hacer milagros. He is more than able to make miracles. Lo imposible sucede. The impossible comes through. Así que usted y yo tenemos una batalla en la mente. So we have a battle in our minds. Cuando oímos al Espíritu Santo, When we hear the Holy Spirit, cuando oímos la voz de when we Dios, hear the voice of God, hay una reprogramación de su mente. we have to reprogram our mind. No, God. do When it. God speaks, there is a reprogramming of your mind. Mientras Él está hablando When He speaks y tú estás oyendo, and you're listening, Él cambia tu mente. He changes your mind. Tu mente se transforma. Your mind comes to a transformation. Hemos errado en pensar. It is erroneous for us to think. Romanos 12:2, Romans 12:2, que dice que nosotros renovemos nuestro entendimiento. that it says that we renew our mind. Y ciertamente tú tienes que ir a la Escritura, Yes, you have to go to the Word porque es una de las maneras que Dios habla. because it's one of the ways that God speaks. Pero nos hemos olvidado But we have forgotten que todo lo que tiene que ver con nuestra transformación, that everything that has to do with our transformation, nuestra salvación, our salvation, nuestra redención, our redemption, viene de Él. it comes from Him. Y está más allá And it's way more de lo que than nosotros podemos lograr. we can accomplish. Les daré un ejemplo. I'll give you an example. Los israelitas, The Israelites, ellos no se veían a sí mismos they didn't look at themselves como alguien de influencia, as someone that could be an influencer. pero los egipcios le temían. But the Egyptians had fear of them. Quiero que te voltees a alguien, I want you to turn alguien around and say, diferente, someone different,
Y dile, And tú say- no te ves You don't see como yourself realmente eres. like you are, like El you really enemigo are. te teme. But the enemy is in fear of you. El enemigo le tenía miedo. The enemy is in fear. Pero el problema era este. But the problem was this. La identidad de ellos había sido distorsionada, Their own identity was distorted, pero la mente de ellos también. and their mind as well. Y para completar el problema, And to complete the whole situation, ellos se olvidaron de Dios. they forgot all about God. Se hicieron esclavos. They became slaves. Y alguien esclavo And when you're a slave, es alguien que no llega a ningún lado. it's someone that doesn't get far, doesn't get anywhere. Es alguien que no aspira a nada. It's someone that doesn't have any inspirations. Los egipcios The Egyptians, ni habían escuchado de Dios. they had not even heard of God. Y Faraón, cuando Moisés But when Pharaoh, when se Moses acercó y le dijo, came to them, deja ir al pueblo de Israel, let my people go. dice Dios, para que me hagan fiesta. So it says God because God wants them to, for them to party for me. Él dijo, ¿quién es ese? Pharaoh said, who is that? Y dice la palabra And it says the word. que tenemos que ver lo que pasó antes. Mire a alguien y We dígale, have to see what hubo we algo see que pasó before. antes. Turn to your neighbor and say, see what happened before. ¿Qué pasó anteriormente? What happened before? Éxodo 3:4. Exodus 3:4. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, When he approached and he was looking, Dios lo llamó de en medio de la zarza God called him from among the burning bush, y dijo, Moisés, and he said, Moses, Moisés. Moses. El Espíritu se le aparece a Moisés The Spirit revealed to Moses en una zarza ardiendo. in the burning bush. Le habla He speaks to him. solo dos palabras. He said 2 words. Lo llamó por su nombre, He called him by his name. Moisés, Moses. Moisés. Moses. Y comenzó la transformación. And the transformation began. Cuando el Señor le anuncia When God announces to him, a Moisés, to Moses, Moisés le dice, estás equivocado. he said, you're mistaken. Llamaste al hombre equivocado. You got the wrong person. Yo no soy a quien tú estás I'm buscando. not the one you're looking for. Pero volvió a escuchar la voz de But he Dios. heard the God's voice again. Y ese mismo día And that same day, fue a la casa he went home y le dijo a Séfora, and said, Sephora, empaca que nos vamos, pack up, we're going. que nuestra vida va a ser diferente, Our lives is going to be que vamos a completely- ir a donde Dios nos We're mandó, going to go where God has sent us to. que vamos a tomar lo que Dios nos dijo que tomemos. Going to take what God has given to us. ¿Cómo me lo puede explicar? How can I explain this? Un hombre que andaba de fugitivo, A man that was a fugitive, que había matado a otro who hombre had killed another man, y había dejado el trono had left his throne donde él vivía, where he lived. se olvidó del He palacio, forgot about the se fue a palace. vivir al He was desierto, living in the se desert. hizo pastor de He was a ovejas, shepherd. se escondió He hid para que no lo señalaran. so no one would point out at Alguien him. me tiene que escuchar en esta hora, Someone has to hear me out. porque hay muchos que se están escondiendo Because many of us are hiding. para que no lo So no señalen, one will point out para at que no lo you. That critiquen, nobody will criticize porque you. piensan que no tienen nada que Because you ofrecer. think that we don't have anything to Pero offer. Dios me trajo a Atlanta But God brought me to para Atlanta dejarte saber to que let te you ve, know para today dejarte saber que te conoce, that He knows you. para dejarte saber que te llama por tu nombre. To let you know that He's calling you by name. Y dice la palabra que cuando Moisés oyó, And I'm going to tell you what the word says, that when Moses heard ese hombre temeroso, that fearful man, ese hombre que se había conformado con menos, that man who had been complicit with less, salió corriendo ran, y cumplió el destino de Dios and he took the destiny that God had for him, al que él fue llamado. to the one that he had been called to. Entonces, ¿qué trato de decir? So what am I trying to say? ¿Por qué no se hace realidad lo que Dios dice? Why isn't it coming into reality what God is saying? Por nuestra mentalidad. Because of our thinking. ¿Cómo cambiar nuestra mentalidad? How do we change our thinking? Proponte escuchar a Dios Make a proposition to listen más to de God lo que lo estás haciendo a ahora. lot more than what you're doing right now.
Mientras más oigas la voz de The Dios, more you listen to the word of God, más transformación. the transformation will come. Pero no olvides el tercer paso. But don't forget the third step. Practícalo todos los días. Practice every single day. Relación, Relationship, audición, listen, obediencia. obey, Obediencia. obey, Obediencia. obey. Salieron millones de Egipto. Millions came out of Egypt. Dios le dio la victoria. God gave them victory. Él abrió el mar rojo. He opened the sea. Él destruyó sus He enemigos. destroyed his enemy. Él le dio la nube de día. He gave them the cloud from the day. Bendita nube es la presencia del Espíritu The Santo. Holy Spirit's present is a cloud. Y le dio la columna de fuego. And he gave them the column of fire. Y lo sacó. And he brought them out. Hizo que lloviera maná en el desierto. He made the bread fall as rain. Le suplió toda necesidad. He supplied every single need that they had. Pero ellos But they se olvidaban una y otra vez will keep on forgetting once and once again de mantener relación, to maintain that relationship, de escuchar to listen, y de obedecer. to obey. Necesitamos poder entender We need to be able to understand que somos el pueblo de Dios, that we are the people of God. pero podemos abortar las promesas de Dios But we can't abort the promises of God si nos negamos a escuchar. if we denied ourselves from listening to God. La primera generación no entró. The first generation did not Me come in. encanta Moisés. ¿Dónde están los Moisés aquí? How many of us are Moses? Esos que dicen hasta el último día de mi vida Unto the last day of my life, voy a mantener mi relación con Dios. I'm going to maintain that relationship Voy with a God. escuchar a I'm going Dios. to listen to God. Esos que dicen voy a obedecer a I'm going Dios to obey God. y le voy a creer a Él And I'm going to believe God sin importar lo que cueste. without any matter of what my Por eso cost. Moisés pudo ver la tierra prometida. That's why he was able to see the land. Pero la más promised grande land. ganancia de Moisés But the biggest gain that he had no fue la tierra prometida, was in the promised land, fue la transformación was the transformation de su propia of his persona. own self. Dios te puede entregar muchos proyectos en tu vida, God can place a lot of projects in your life, proyectos familiares, family projects, profesionales, professional projects, comunitarios, community, ministeriales, ministries. pero el proyecto más importante que But the Dios most- te delegó But the most important project in your life es tu propia vida. is your own life. Él espera He is expecting que lo elijas a Él. that you will choose him. Él espera He is expecting que decidas oírlo a Él that you decide to hear him cuando Él te habla. when he speaks to you. Y que termines tus días como Moisés, And that you will finish your days like Moses, consagrado a Él. with a relationship with him. Consecrate to Him. Consecrated. Consagrado a Él. Consecrated with him. No me alcanza el tiempo para explicarle las maneras que Dios habla, pero las diré rápido y otro día las enseñamos. I don't have the time to explain the Dios nos details, habla por medio de la palabra but I will tell you, escrita. God speaks by the word of God, Dios written, nos habla por remas, by his actual spoken word, or rema, que es que Él toma la palabra y te la da para aplicarla a una situación is específica. the word that he takes the Bible and he gives it to you to use it specifically for one specific moment. Por ejemplo, en Lucas Like for example in Luke, dice la palabra que Satanás vino a tentar a Jesús. Satan came to tempt Jesus. Di que estas piedras se conviertan en pan. Tell this bread to come to be. Y Jesús lo reprendió y le dijo, And Jesus told him, or rebuked him and told him, no tentarás al Señor tu Dios. you will not come into tempting God. Y siguió usando la palabra escrita And he kept on using the word of God porque se convirtió en rema, because it became rema. se convirtió en un arma, una herramienta It became a weapon para lo que estaba enfrentando en su vida. for what he was dealing with at the moment.
Así Dios puede hablarte That's the same way that God can en speak to you. cualquier cosa que tú estés atravesando In anything that you're going through, o en cualquier cosa que tú vayas a emprender este año. or anything that you're about to develop this year. Dios puede darte su rema. God can give you rhema. Dios puede dar una palabra profética God can give you a specific prophetical word a través de alguien. by someone. Dios puede darte visiones, sueños, God can give you visions and sueños, visiones. and dreams. Visions and dreams. Como dice Joel 2:28, As in Joel 2:18. 2:28, 28:18. 2:28. Él prometió que daría sueños. He promised that he would give dreams. Él prometió que daría visiones. He promised that he would give visions. Y todo lo que Dios nos da tiene un propósito. And everything that he gives us has a purpose. El propósito de guiarnos. A purpose to guide us. El propósito de mejorarnos. A purpose to better us. El propósito de romper las ataduras. Purpose to break our Que chains. nuestra mentalidad That our mentality distorsionada por el pecado that has been distorted by sin ha creado has created en nosotros. in us. Si oímos la revelación, If we see the revelation of God, nos da un recurso que el mundo no tiene. we have a resource that the world does not Si have. oímos la voz de Dios, If we hear the voice of God, nos vamos a mover a otros niveles. we're going to move at different levels. Porque la revelación nos saca del estancamiento Because the revelation will pull us out from that place that you're stuck y in nos lleva a otros niveles. and will take us to different levels. Segunda de Corintios 3:17 2 Corinthians 3:17. dice, porque el Señor es el Espíritu, Because God is the Spirit, y donde está el Espíritu del Señor, and wherever the Spirit of God, allí hay libertad. there is freedom. Una libertad que nos capacita para vivir correctamente delante de Dios. It's a La libertad que nos capacita freedom that gives us the knowledge or the wisdom para vivir correctamente delante de Dios. to live according to what's God's command. La invitación es The invitation is que dejes que de hoy en adelante that from today on, el Espíritu Santo te guíe. the Holy Spirit might guide you. Y te voy a dar una clave pequeña, And I'm going to give you a pero little, poderosa. but very powerful. Todos los días, Every single day, pregunta al Espíritu Santo, ask the Holy Spirit, ¿cuál es la agenda que Él tiene? what's the agenda that He has? No guíes tus días por la agenda que tú quieres elegir. Don't walk by your own agenda. Comienza a incluir al Espíritu Santo en tu planeación. Bring the Holy Spirit to plan the day for you. Permite que tú vivas para Él Allow yourself to live for Him. y no aspires que Él viva para complacerte a ti. And don't aspire for the Holy Spirit to live for your own Picture. pleasures. Nosotros tenemos que entender We have to understand que Él es Dios. that He's God. Nosotros existimos para complacerlo a Él. We exist to please Him. Una de las mentiras que el enemigo ha puesto One of the lies that the enemy has placed on our es lives decir que esta persona puede oír a Dios, is to say that this person can listen to God, pero esta no puede oírlo. but that one cannot hear it. Juan 10 John 10, dice, 10:27, 10:27. mis ovejas My sheep oirán mi will voz. hear my voice. Mire al que está a su lado y dígale, tú estás escuchando la voz de Dios. Say to the person beside you, you are listening to the word of God. And maybe, tal vez algunos de ustedes dicen, ¿yo? Me? You might say me. Le diré algo. I'm going to tell you something. ¿Cuánto le ha gustado? Usted sabe. How many of you Dancing. like the dancing In the club, in the club? I was going to see. Dancing in the club, the music is so high, right? And you try to. No, you already said it. And you, Dile en español, sigue. okay. Y tú tratas de escuchar lo que está alguien diciéndote. And you try to hear above the music what the person is saying right beside you. Incluso puede ser alguien con que tú llegaste a ese lugar You may have arrived with that person to the club, y no puedes comunicarte con but ellos. you can't communicate with them.
¿Por qué no se pueden Why comunicar? can't you communicate with them? Por el ruido. Because of the noise. Asimismo, espiritualmente, That's exactly how it is spiritually. la verdad es que todos los hijos de Dios, All children of the Lord, todos los que han creído que Jesucristo if you have believed that Jesus is, y su sacrificio nos salvó, and that his sacrifice saved you, pueden escuchar la voz de Dios. you're able to hear his word. Y Dios les habla. And that God speaks to you. Es solo que las distracciones, That's why the distractions, el ruido this noise externo e interno, from the outside and even from the inside, a veces nos saca de la frecuencia it kicks us out of that frequency donde podemos escuchar a Dios. where we can hear God. ¿Cuántos saben que la radio, How many of you know that the radio, la estación puede estar funcionando? the station might be working, Está emitiendo canciones, it's emitting all the songs, no se ha detenido, it hasn't stopped, pero tú tienes que reprogramarla but you have to program it para poder escuchar. to be able to hear. Tienes que elegirlo. You have to select. Si quieres escuchar a Dios, You have to hear. tienes que creer que Él quiere hablarte. You have to understand that he wants to speak to you. Tienes que creer que tú sí You have puedes to understand or believe that you can. recibir una palabra de Dios, That you can receive the word of God. recibir un mensaje de Receive Dios. the word of God. Es su deseo It's his que desire puedas oír su voz, that you may hear him talk. pero luego But later, tienes que ser you intencional. have to do an intentional. Tienes que programar la radio de tu espíritu. You have to reprogram that spiritual knob. ¿Ya? Está. Y ahí es donde estamos desafiados, And that's where we got the challenge. porque no siempre somos intencionales. Because sometimes we forget to have that intention. Jesús dijo, Jesus said, guárdalos en el mundo, keep them in the world. pero Él aclaró, But he declared, ellos no son del mundo. but they are not of this world. No vivas como el mundo vive. Don't live like the world lives. Y luego esperes que Dios pueda manifestarse And then expect that the Holy Spirit can en manifest gran manera sobre tu vida. in great big deals in your life or big Esta es places. una confrontación del Señor This is something that God is putting in you para decirte, to tell you, vive diferente. live differently. ¿Cómo se vive diferente? How do you live differently? Alguien que vive diferente When you live differently, es alguien que busca a Dios someone who seeks God para que Dios le guíe. for God to guide them. Es alguien que busca a Dios It's someone that seeks para God agradar a Dios. to please God. Es alguien que busca a It's Dios someone who looks for para God mantener relación con Dios. to maintain that relationship Pero with God. también es alguien que busca a Dios And it's also someone who seeks God, deseando que Dios haga wishing that God will do adentro de él deep inside of them la obra que solo Dios the work that only God puede hacer. can do. Porque queremos ser mejores personas. Because we want to become better people. Y ser mejores personas And becoming better no es solo people ser bueno, is not just being a nice es ser person. como Cristo. It's to walk like Y Christ. si queremos ser como Cristo, And if we want to be like Christ, necesitamos oír we need to hear intencionalmente a Dios intentionally from God como lo hizo Cristo, as Jesus did, quien escuchó who heard a Dios God y obedeció a and Dios obeyed God hasta el último día de to su the vida. very last day of his life. Solo algo más. Just Hicieron. one more thing, and I'm close. This is my second. Or third. Second. Segunda vez. El Salmo 100. Thank you. You can say, oh, I don't know, continue, pastor. No, but you say, it's your turn. To tell me, you have to finish. Psalm 131, 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos. It says, my embryon saw your eyes. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas And in your book, everything was written que fueron luego formadas, that was all formed sin que faltase una de ellas. without anything missing. Porque es importante Because it's important escuchar al Espíritu Santo. to hear the Holy Spirit. Y quiero dejarte esto en mente, And I want to leave this with you porque Él sabe todo because He knows everything acerca de nosotros. about us.
Él sabe todo acerca de He nosotros. knows everything about Él you. conoce el principio He knows the y beginning conoce nuestro fin. and he knows our end. Él conoce nuestra esencia, He knows our essence. Él conoce nuestros He procesos, knows our process. Él conoce nuestra misión, He knows our mission. Él conoce nuestro futuro, He knows our future. tal como lo declara este salmo. Just as is declaring this psalm. Entonces, si Él sabe todo sobre nosotros, So if he knows everything about us, si Él sabe la manera que debemos conducirnos para ir adelante, if he knows how we should conduct ourselves to keep on walking forward, si Él conoce los planes y propósitos de Dios para nosotros, if he knows all the purposes and plans that God has for us, si conoce las instrucciones que necesitamos para vencer, if he knows the instructions that we need to be victorious, si conoce las soluciones a nuestros problemas, if he knows all the solutions to our problems, si conoce cómo entrenarnos para disfrutar las bendiciones que Cristo ganó, if he knows how to train us to be able to enjoy the victories that God has won for us, ¿cómo no lo escucharemos? why should we not listen, or how should we not listen? ¿Cuántos de ustedes, How many of us, si fueran atletas if you were an athlete o músicos, or a o musician, quieren desarrollarse en un área específica, or you want to develop in some specific area, no buscarían cualquier persona you wouldn't just pick up anybody que les diga cualquier cosa? that should tell you whatever. Usted buscaría la persona más capacitada You would seek out the person that is best prepared for that en el task, área donde usted quiere desarrollarse, in that area that you want to develop, en el área que usted quiere crecer. in the area that you want to grow. Entonces quiere decir So that means que si usted quiere crecer a la estatura de Cristo, if you want to grow to the height of God, si usted quiere llegar a las alturas que Dios preparó para usted, if you want to grow to where He wants you to grow, tú y yo necesitamos you and I need al mejor entrenador, to the best trainer, y ese es el Espíritu Santo. and that is the Holy Spirit. El Espíritu Santo nos da dirección. The Holy Spirit will give us guidance. El Espíritu Santo necesita una atmósfera The Holy Spirit has an atmosphere. para funcionar en nuestras vidas. He needs an atmosphere to function in our lives. ¿Cuál es esa atmósfera? What is that atmosphere? Les preguntaré solo para que lo piensen. I'm just going to give you that to think about it. ¿Cuál es la atmósfera What is the atmosphere que predomina en tu vida? that predominates in your life? ¿Cuál es la atmósfera en tu hogar? What is the atmosphere in your household? ¿Cuál es la atmósfera que tú construyes con tus conversaciones? What is the atmosphere that you're developing with your conversations? Porque la atmósfera Because the atmosphere es importante para Dios. is very important for God. Si se da cuenta, If you realize, yo comencé con Génesis 1, I began with Genesis 1. antes de que hubiera una creación nueva. Before there was a new creation, ¿Qué hubo? what was there? La preparación de una atmósfera. The readiness of an atmosphere. El Espíritu comenzó a reemplazar los vacíos, The Spirit began to replace all of the emptiness, el desorden, all the disorder, y solo luego and only then comenzó a hablar, He began to y talk, hablando cambió las cosas. and talking, everything started to change. De las tinieblas y oscuridad From the darkness a la luz. to the light. ¿Me estás entendiendo? Are you understanding? Entonces, Él se moverá He will only move solo cuando haya alguien. when there is someone, Y ese eres tú. and that's you. Smile. Ese Sonríe, eres tú. sonríe, that's you. Cuando haya alguien que le dé lo que Él demanda. When there is someone that will give what He demands. ¿Qué es lo que Dios demanda? What is God demanding? Honra. Just honor Him. ¿Qué es darle honra a Dios? What is to honor Him? Ponerlo en primer lugar a Put Él. Him in the first place. Relacionarte con Él. Have that relationship with Him. Oír a Él. Listen to Him. Obedecer. Obey. Eso es honra. That's honoring Him.
Pero es posible but it's very possible que solo vengas los domingos that you might come on Sundays a ver qué Dios tiene que decirte. to see what God may have to say. Y está bien, dese un aplauso. And that's usted very vino. good. You might clap for yourself. Pero la semana tiene 7 But días. there's 7 days in the week. Les diré algo. I'm going to tell you something. ¿Cuántos de ustedes How many of you ya están pensando en qué van a comer ahorita? are already thinking of what you're going to eat next? No comeríamos un solo día a la semana. We would eat not once a week. Nosotros buscamos comer todos los días. We look for what we're going to eat every single day. Y sabemos que si no lo hacemos, And we know that if we don't, tendremos we problemas. will have problems Porque nuestro cuerpo lo Because- necesita. because our body needs it. Entonces, si solo le damos a nuestro espíritu If we only give to our spirit solo un día para relación, one day to get relationship, solo un día para oír, one day only to listen to solo God, un día para obedecer, only one day to obey, entonces, llevándolo al plano de pareja, taking it to the simulation of the relationships, estaríamos distantes. we will be very distant. Sería una relación débil. We will have a very weak relationship. ¿Cuántos saben que no nos iría bien? And how many of you know that it would not be well? Entonces no tratemos de hacer eso Let's not do that con Dios. with God. No funciona. It does not work. A Dios no le importa la religión. God is not looking for religion. Dios nos propuso una relación. God is looking for a relationship. Una relación de amor. A relationship of love. Una relación de amor. A relationship of love. Una relación de A amor. relationship of Una love. relación de A intimidad. relationship of Una intimacy. relación de comunión. A relationship of communion. Y eso solo se logra And you can only accomplish cuando that estás interesado when you're interested en ponerlo a Él primero, in placing him first, en conocerlo in getting to know him, y en que Él haga su obra en ti, and that he might do the works in you, dispuesto a escuchar you to be willing to listen lo que Él tiene que decirte. what he has to say to you. No lo saben, pero You mi may not know. esposa me escribió una carta. My wife wrote me a letter, Y ahí cuando ustedes recibieron su carta, yo también recibí la mía. and when you guys received your letter, I received my letter from my wife. Say hi to us. So díganle hello. Y cuando leí la carta, And when I read the letter, comencé a llorar. I began to cry Porque sus palabras de amor because her words of love, me cautivaron otra they vez. captivated me again. Pastora, ¿qué quiere decir? Pastor, what do you mean? Cuando no aceptas esa relación, When you don't receive that relationship, te pierdes tanto que Dios quiere darte. you miss out on so much that God wants to give you. Tú no crees que tú mereces recibir todo lo que Dios quiere dar You don't think that you deserve to get everything that God wants for you, y que Él reciba and for Him to receive de regreso de ti from return todo lo que Él merece. everything that He deserves. Yo creo que sí. I think so. Yo creo que I sí. think so. ¿Cuáles son los cambios What are the changes que necesitas hacer that you need to make para que eso pueda darse? for that to come true? Te voy a pedir que cierres tus ojos donde tú estás Close your eyes where you at, y tú pienses and you think of cuáles son los cambios what are the changes que yo tengo que hacer that I must make para poder escuchar a Dios so I may hear God más en mi vida. more and more in my life. Porque si tú empiezas a escuchar al Espíritu Santo, Because if you begin to listen to the Holy Él te Spirit, dará, una de las cosas es discernimiento, one of the things that He will give you is discernment. y Él te dará impulsos. And He'll give you a push ¿De qué se trata? of what Te is. dará instrucciones. He'll give you instructions. Sabrás cuándo ir o no ir a un lugar. You will know when to and when not to go to a place. Sabrás cuándo hacer una llamada, When to call and not make a call. cuándo someter una aplicación, When to submit an application. cuándo cambiar de trabajo, When to change from a job. cuándo hay una oportunidad delante de ti. When there is an opportunity in front of you. El Espíritu Santo The Holy Spirit
te compartirá si quiere que veas a alguien, will share with you if he wants you to see someone. cambiará tus planes, He will change your plans. te hará iniciar cosas que tú jamás soñaste. He will make you initiate things that you never dreamed of. De manera personal quiero decirte In a personal note, I want to tell you, que no hay nada más valioso there is nothing more valuable en mi vida in my life que escuchar la voz de Dios. than to hear the word of God. Y no hay nada que pueda ser más impactante And there's nothing that can be more en tu vida y impactful la mía in my life and in your life que crecer en el entrenamiento, than to grow in that training, de seguir escuchando la voz de Dios to keep on listening to His y word, permitir que a través de lo que escuchamos, and to allow that what we hear from Him, Él nos guíe a He will nosotros. guide us. Y que no vivamos una vida aquí en la iglesia And that we don't live a life here in church y otra vida afuera, and another outside. allá conectados con Dios But we're here connected with God y aquí en nuestro propio esfuerzo. and here on our own strength. ¿Habrá alguien que va a decidir eso esta tarde? Is there anyone who's going to be deciding that today? Si tú decides If you decide armonizar todo en tu vida to come into harmony with God, para quedar sometido to be submitted bajo la guianza del Espíritu Santo, under the guidance of the Holy Spirit, prepárate, be ready. prepárate porque hay cosas sorprendentes Be ready because there are going to be a lot of things that you, unexpected things, van a suceder en tu vida. a lot of those things are going to happen in your life. La voz de Dios The voice of God se manifiesta comes to donde hay manifestation confianza en Él. when there is trust in Him. Si no hay relación, If there's no relationship, es difícil confiar. it's very hard to trust. Mayor relación, The bigger the relationship, mayor confianza. the better your trust, or the bigger the trust. Mayor confianza en Dios, The more you trust in God, entonces manifestación. the manifestations come through. ¿Está conmigo? You feel me? Les diré una sola cosa más, es como la quinta, ¿no? One more thing. Like the fifth thing that I'm about to say, one more thing. No, I'm gonna close. But I'm Like closing. that. This is the third time. Keep going, Pastor. Yo tuve 6 años I spent 6 years muy enferma. very sick. Un día me fui a levantar de mi cama y no pude. One day I was going to rise from my bed and I couldn't. Quedé cerca de 9 meses en sillón de ruedas. I was like 9 months in Yes, a yes. wheelchair. Y luego descubrieron varias condiciones en mis pulmones And then they discovered a whole bunch of things in my lungs y mi sistema respiratorio. and in my respiratory Y system. escuché las palabras de los médicos And I heard the words of the doctors en varias ocasiones diciendo que me iba a morir. many times saying that I was about to die. Otros dijeron que tenía la posibilidad, según ese tipo de enfermedad, de 2 años, Some of them said, well, you know, we'll give her an expectancy of 2 years. que me iban a medicar They were going to start giving her para medication retrasar el avance de la enfermedad. to delay the advances of the illness. Les confieso que toda nuestra vida cambió. I confess to you that my whole entire life changed. No podía llegar sin fatigarme de aquí a donde está el micrófono. I couldn't walk from here to the mic stand without being completely depleted. Pasé meses en todos esos años I spent many months in all those years. que dormía conectada al oxígeno I slept with oxygen 24 horas. 24/7, Ya van 5 años 5 years, y no podía respirar. and I couldn't breathe. Tenía que dormir sentada. I had to sleep sitting down. Ya sabe que ni podía dormir. You know that I couldn't sleep. Me vi en muchos momentos al borde. Many times I was at the border. ¿Y por qué les cuento esto? And why do I tell you this? Porque yo no sé lo que tú estás atravesando, Because I don't know what you're going through. pero en medio de todas esas opiniones médicas, But among all of those medical opinions del deterioro de mi salud, of the decline of my health de lo difícil de la espera, and the difficulties of and the waiting,
Un día mi médico dijo, One day my doctor said, ya no tengo nada que hacer. I have nothing else to do for you. Te quiero enviar a Estados Unidos. I want to send you to the United States. Durante todo ese proceso, Throughout all that process, mi esposa y yo creímos. my wife and I believe. Hemos visto We have milagros seen miracles una y otra vez. once again. Pero mientras más creíamos en el milagro, And when we were believing more and more in this miracle, más se complicaba la things situación. were getting more complicated. Ahora no era solo que el oxígeno no llegaba a mis It pulmones, wasn't just that the oxygen wasn't reaching my lungs. sino que mi sangre no oxigenaba suficiente. My blood was not oxygenating good enough. Y así se fue complicando el escenario con nuevos diagnósticos. And things were getting complicated more and more with newer diagnosis. Y la historia es esta. And the story is this. Ese día, That day, él llamó al hospital. he called the hospital. Dos opciones en Estados Unidos. Two options in the United States. Y yo sentí en mi corazón And I felt in my heart un impulso del Espíritu an impulse from the Holy Spirit de decirle, doctor, to say, Doctor, no me envíe todavía. I'm not going yet. Pasaron 5 meses después 5 more months. y un día estaba orando. And one day I was praying. Y cuando estaba orando, As I was en el praying medio de esos 5 meses, among those 5 months, escuché al Señor I heard God's voice. y Él me dio visión. And He gave me a vision. Y yo vi 2 pulmones suspendidos en el aire, And I saw 2 lungs just dangling in the air, llenos de luz. full of light. Y lo único que yo escuché fue, And the only thing I heard was, hija, te doy pulmones nuevos. My daughter, I grant you these lungs. Y luego escuché al Señor decir, y para que sepas, And for you to know, vas a estar en Atlanta you will be in Atlanta y en África. and in Africa. Yo no hubiera podido hablarles hoy I would have not been able to speak to you today sin oxígeno. without oxygen. Si no existiera una fuente de poder tan grande If there was not a powerful fountain from heaven que se llama el Espíritu Santo, that is called the Holy Spirit, sabe conocer a Dios, you know, to know God, relacionarte con Dios, to have a relationship with God, escuchar la voz de to Dios, hear His voice, es lo más grande en la it's the vida. most wonderful thing. Él me sostuvo, He sustained me. su palabra me sostuvo, His word sustained me. su presencia me sostuvo His presence sustained me. y su poder And His power hizo el milagro. did the miracle. Give it to the Lord. You can Why I say this testimony? Porque digo este testimonio. Because maybe you go through impossible things Quizás han pasado por cosas imposibles in your life, en tu vida. or maybe you can confront it in 2026. O cosas que van a confrontar en 2026. And I want to give you Y quiero darte this word esta palabra that you can remember. para que recuerdes, If you be in relation, si tienes una relación, if you be here, y si te conectas aquí, if you be obedience, si tienes obediencia, He is the fountain of power Él es la fuente de poder in your life, en tu vida, and you're gonna see it. en la verás. You're gonna see it. The La thing verás. that you never see before, you're Cosas que no gonna has see it. visto antes las verás. So open your heart. So abre tu Come to corazón, the front. We're going to ven al pray frente y vamos a in the orar. way that you can take the decision En esa manera te podrás tomar una decisión. de poner a Dios primero. To put Christ first. Porque